Lucas. Vamos a estar hablando de ansiedad y preocupación, el cual yo creo que es un tema muy común hoy día, ¿cierto?, en nuestras vidas. Así que vamos a ver lo que Jesús tiene a decir acerca de la ansiedad y la preocupación. Le pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer versículos 22 al 34. Cuando lo encuentren, le pido que digan amén. Muy bien. Así dice la palabra de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni almacenan nada en su granero, sin embargo Dios los alimenta. Cuanto más vale ustedes que las aves. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no puede hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o de beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda atrás de esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y esas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Proveen de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay un ladrón que aceche, ni polilla que la destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará tu corazón. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por esta mañana. Gracias te damos por este lugar, Señor, en que nos podemos reunir y leer tu palabra. Yo le pido que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que podamos comprender tu palabra, Señor, y que cambie nuestras vidas. Gracias te damos una vez más por esta oportunidad. Y Dios, le pido que usted me use como un instrumento en sus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mira, hay un teólogo llamado N.T. Wright que dijo: el mundo occidental moderno en que vivimos se basa en la ansiedad. Lo vemos en los rostros de las personas que están llegando tarde al trabajo. Y lo vemos aún más cuando regresan a la casa, cansados, pero sin haber resuelto los problemas de la vida. Los rostros están cansados, desconcertados, viviendo con la pregunta sin respuesta de qué significa todo eso. Ese mundo prospera cuando las personas se fijan metas cada vez más y más altas para sí mismas y para los demás, de modo que puedan preocuparse todo el día y todo el año sobre si la alcanzarán. Y si lo hacen, establecerán nuevas metas aún más grandes. Si no lo hacen, se sentirán fracasados. ¿Es realmente así como se suponía que deberíamos vivir? Yo encontré esa pregunta muy fuerte, muy poderosa, y un problema muy real para nosotros hoy día. A veces nos preocupamos mucho por diversas razones, ¿cierto? Y quizás nuestra vida sea distinta de la época de Jesús, pero aún así quizás nos preocupamos aún más, cada día más y más. Y ponemos más y más cargas en nosotros mismos, más y más culpa, más y más cosas que tenemos que hacer. Y puede volver como una bola de nieve que crece y crece, con más y más cosas que hacer, preocupaciones, problemas. Y Jesús está diciendo algo completamente contrario a eso. Está diciendo: mira, tranquilo, confía en Dios. Ten fe que Él cuidará de todo por usted. Eso puede ser difícil de escuchar, puede ser difícil practicar, pero es nuestro mensaje de hoy día. Ese pasaje es la conclusión del pasaje de semana pasada. Semana pasada el pastor Nelson predicó acerca de la parábola del rico insensato, del rico necio, ¿cierto? Que intentó almacenar
todo en su granero y perdió todo. Y es un mensaje así, muy fuerte, especialmente a las personas adineradas de la época de Jesús. Pero ese pasaje de hoy, Jesús está hablando al corazón de las personas que no son adineradas, las personas más sencillas de la sociedad, más pobres, por así decir, lo que sería como la mayoría de nosotros, ¿cierto? Donde la más grande preocupación era comida y ropa. Y de hecho, ni siquiera creo que muchos de nosotros aquí esa sea la más grande preocupación que tengamos, ¿cierto? Pero quizás ya vivimos en un tiempo así. Yo sé que yo viví en un tiempo así cuando era más joven, donde mi preocupación era si mañana iba a tener comida, ¿cierto? Y es algo muy distinto de lo que uno espera en ese mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay tantas otras preocupaciones. Bueno, Jesús está hablando de dos cosas aquí, pan y ropa. Qué interesante, ¿cierto? Ese es lo más básico para la vida en la época de Jesús. El pan es el alimento diario, es la comida más básica. De hecho, tanto en griego como en hebreo, la palabra comida y pan es la misma, ¿ya? Entonces, si uno quiere decir yo quiero comida o quiero pan, es lo mismo, porque el pan era la cosa más básica que había. Para nosotros igual, ¿cierto? No sé ustedes, a mí me fascina el pan, pero yo vengo de Chile, que es el segundo país que más consume pan en el mundo, así que, no sé, a mí me encanta. Todos los días en Chile yo salía a comprar pan fresquito así, que recién lo habían hecho, a la esquina, así que una vida muy distinta de quizás aquí en Estados Unidos, donde el pan no es lo mismo, pero en la época de Jesús el pan era lo más básico. Y mira, la mayoría de las personas, los discípulos de Jesús, las personas que escuchaban a Jesús, eran personas de comunidades del campo, ¿ya? Personas del campo que crecían así en una hacienda, cosechando su propia comida, plantando su propia comida. Así que quizás distinto de nosotros aquí. Por lo que sé, ninguno de nosotros aquí vive así del campo, tal cual. Hasta donde sé, quizás algunos sí, pero así era la vida de la mayoría de las personas en ese entonces. Entonces, para ellos, la comida que tenían, el pan que tenían, era lo que podían producir. Si yo plantaba, pero no había lluvia este año y no tenía una buena cosecha, no significa que iba a tener poco dinero, que iba a deber dinero al banco o que me iban a venir a confiscar mi hacienda. No, si yo no plantaba lo suficiente, yo no iba a tener comida para mí y para mi familia. Era algo así, muy preocupante. Tampoco sé cuántos de ustedes aquí han plantado algo. Yo hace un par de meses, yo y mi señora empezamos con la primavera empezamos a plantar, intentar plantar unas flores, unas plantitas, unas lechugas. Y mira, ninguna de mis lechugas sobrevivieron. Es difícil y quizás lo más triste, yo me recuerdo, yo vi mi menta y dicen que menta es lo más imposible de matar. Y yo vi mi menta empezar a morir. Y yo pensé, no es posible que se va a morir, no va a sobrevivir. Y me mentí a mí mismo. Y si yo hubiera actuado al principio, quizás la menta hubiera sobrevivido. Pero yo no me niego a creer que se está muriendo la menta. Y poco a poco yo vi la menta muriendo. Y ya no tengo menta, ¿ya? Así, eso es lo que pasa. Es difícil cultivar, es difícil ver tu comida marchitándose al frente tuyo y no puedes hacer nada. Eso es un desespero que le da, una preocupación, ¿cierto? Aún más, me imagino, si fuera mi única comida, lo que yo hubiera plantado, yo no creo que estuviera aquí hoy. ¿Ya? Gracias a Dios, Dios proveyó en otras maneras, porque yo no soy bueno para plantar mi propia comida. Lo segundo es ropa. Y quizás ropa aquí, nosotros vivimos en Estados Unidos, uno de los países que más compra ropa al año. Ya creo que estamos detrás de Noruega, si no me equivoco. Pero yo creo que la mayoría de ustedes aquí son como yo, tenemos mucha ropa. Y si quieren un ejemplo de eso, vaya a una de esas tiendas como Salvation Army que venden ropa usada, ¿cierto? Todos los días están toneladas de ropa que son donadas a esta comunidad, ¿cierto? Que después la revenden bien baratita, pero es mucha ropa. Y uno entra y hay tanta ropa, porque hay mucha ropa. Y aquí Jesús está hablando de ropa como preocupación. Y yo me acuerdo, yo creciendo,
Yo me preocupaba con ropa. Yo tenía 2 pares de zapatos. Uno era para la escuela, que tenía uniforme, y el otro era para el día a día. Y cuando mis zapatillas para la escuela empezaban a echarse a perder, yo me quedaba preocupado, porque no me iba a dejar entrar en la escuela sin la zapatilla correcta. Así que, así, más o menos así era en la época de Jesús, quizás aún peor. Esta imagen aquí, vemos cómo era en la época de Jesús, ¿ya? La mayoría de las personas tenían una ropa, ¿ya? Una ropa. Y la ropa tenía 2 partes, la túnica de abajo, que a veces en la Biblia es traducido como camisa, ¿ya? La túnica que no tenían pantalones ni nada, solo la túnica. Y si uno tenía que salir corriendo, tenía que, me olvidé el término en español, pero amarrar los lomos, algo así. Era como ponía arriba y lo amarraba para poder correr, para quedar más corto. Pero era una túnica. Y arriba de la túnica uno tenía su capa, ¿ya? La capa era muy importante. ¿Por qué? En el invierno uno podía usar así como una jaqueta para, ¿cierto?, abrigarse. Pero en la noche, aún en el verano, cuando hacía frío en la noche, era su cobija. La gente no tenía cobija aparte, esa era su cobija, era su misma capa que usabas durante el día. Y en situaciones extremas, si yo perdía mi casa, si yo estaba de viaje y no tenía una carpa, si tenía una capa buena, grande, eso servía como mi carpa. Yo podía usar eso como para poner algo ahí, para dejarlo arriba y protegerme de la lluvia, de la nieve. Y esa era como su carpa. Eso era algo muy importante. Y yo tengo un ejemplo de eso en la Biblia. Mateo 10, 46 a 52. Yo voy a leer para ustedes. No, yo me equivoqué aquí en el pasaje. Perdón, yo creo que perdí mi pasaje aquí, pero es el pasaje del ciego Bartimeo, en que él escucha que Jesús está pasando, y ese ciego vivía en la calle, y él escucha que Jesús está pasando, así que él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice, no, cállate, cállate, que Jesús está intentando enseñar a la gente. Y él sigue diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Jesús escucha y dice, háganlo venir aquí, llámenlo. Y dice algo muy interesante en Mateo, yo no logro encontrar. ¿Cómo? Mateo 10, Mateo 20, ahí está, gracias. Perfecto, gracias hermano. Sí. Perdón, era en Marcos, ya, por eso estaba confuso. Marcos 10, 46 y 52. Tiene un versículo en Marcos que no sale ni en Mateo ni en Lucas, porque ese mismo pasaje sale en Mateo y Lucas, pero en Marcos él agrega algo que no sale en los otros evangelios, en versículo 50, que dice, bueno, en 49 Jesús lo mandó a llamar, llamaron al ciego, le dijeron, anímate, levántate, él te está llamando. Y dice en versículo 50, el ciego, Bartimeo, ¿cierto? Arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y de ahí sabemos al final, ¿cierto? Él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él dice, profesor o rabí, quiero ver. Pues, y Jesús le dijo, puede irte, tu fe te ha sanado. Y él recibió la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Lo interesante ahí para mí es versículo 50, que tiene que ver con la ropa. Lo único que ese ciego tenía era su ropa, ¿ya? Él no tenía familia porque estaba solo ahí en la calle.
Si tuviera familia, estaría con su familia. Entonces él no tenía soporte, no tenía familia. No tenía casa, no tenía condiciones de trabajar y conseguir comida, conseguir dinero. Lo único que él tenía era su ropa. En ese caso, su túnica y su capa. Y él estaba ahí. Y él escucha que Jesús viene y Jesús lo llama. Y él deja todo hacia atrás, mismo lo único que tenía, que era su capa, incluso eso lo abandonó para seguir a Jesús. Él es un gran ejemplo de esta fe que Jesús está hablando. Él no se preocupó, él no quedó ansioso, no se afanó con comida, no se afanó, no se preocupó con su ropa, pero él puso primero el reino de los cielos. Él puso a Jesús en primer lugar, dejó incluso eso hacia atrás. Y eso quizás es algo muy difícil para nosotros, dejar todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Completamente, ir de manos vacías a Cristo es algo muy difícil de hacer. Ahora, todo eso es interesante, pero ¿qué decían? Yo me preguntaba cuando estaba estudiando ese pasaje, ¿qué decían la gente sobre eso, la gente en la época de Jesús? Jesús dijo algo muy distinto, algo normal, y mientras estaba buscando, los filósofos en la época de Jesús tenían dos respuestas. ¿Podemos tener posesiones? ¿Se puede tener cosas? Y algunos decían sí, lo básico, siempre cuando no nos obsesionamos. Algunos filósofos afirmaban que uno debería tener solo comida y ropa, quizás su casa, ¿cierto? Lo básico. Podían comprar cosas siempre cuando no nos obsesionábamos por eso. Bueno, y otros, había un grupo de extremos que decían, no puedes tener nada. En Grecia habían los cínicos, ya era un grupo de filósofos, ellos decían que todo lo material, todas las posesiones era algo malo, así que no podía tener nada. Esas personas vivían en la calle sin nada. Y en Israel había un grupo de personas, de judíos, llamados los esenios. ¿Ya? Los esenios vivían generalmente en el desierto, pero no siempre. Y ellos creían que lo material quizás no era malo, pero sí era contaminado. Así que ellos evitaban tener posesiones, compartían todo, incluso la ropa y comida era todo compartido. Y los objetos que tenían tenían que ser objetos purificados o entonces los tiraban, los botaban. Así que era algo muy distinto. Pero Jesús aquí, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo, podemos tener cosas y Jesús está enseñando que nuestras necesidades físicas no son malas. Tampoco es malo que tengamos cosas, pero no necesitamos preocuparnos por eso a cada momento de nuestra vida como hacen los demás. Al contrario de los consejos de los filósofos, Jesús no está dando un consejo de cómo vivir una buena vida, porque eso es lo que hacían, eso es lo que hacen los filósofos, quizás los que llamamos sabios, ¿cierto? Ellos están intentando ayudarnos. ¿Cómo hago para vivir una buena vida? Nos dan tips, nos dan consejos. Jesús no estaba preocupado con eso. Jesús estaba hablando directamente a nuestro corazón. Estaba yendo directo al problema humano del pecado en nuestro corazón y hablando directamente de las cosas que quizás a veces ni pensamos, como la ansiedad que tenemos por las cosas básicas de la vida. El mensaje de Jesús refleja esta preocupación del reino de los cielos y va directamente en contra de nuestra naturaleza humana. Incluso versículo 31, Jesús habla de algo muy importante, del reino de los cielos. Él dice así, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas, ¿cierto? Las cosas básicas para la vida, les serán añadidas, les serán acrescentadas. Jesús está diciendo, si Dios ya te dio su reino, que es lo más difícil, ¿cierto? Ninguno de nosotros aquí, por más que nos preocupemos, por más que nos esforcemos, por más que hagamos cosas, podemos tener salvación. Podemos quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros aquí puede caminar al cielo, por más que hagamos. Tampoco podemos traer nada de esa vida a la vida eterna después de la muerte. Pero Dios nos dio ese regalo. Y yo confío que la mayoría de nosotros aquí creemos en eso, ¿cierto? Decimos amén a la salvación de Cristo. Si Dios ya nos dio su reino, que es lo más grande e importante,
¿no te dará también lo que necesitas para vivir? Esa es la enseñanza de Jesús, es el corazón aquí. Dios se preocupa por tu vida espiritual, ¿cierto? Por tu vida eterna. Pero Él también se preocupa por tu bienestar físico. Y en este pasaje podemos ver 3 áreas, ya en forma práctica, en que Jesús nos dice que no nos preocupemos. 3 cosas específicas aquí. Primero, no se preocupen por lo que necesitas, ya por lo más básico que necesitas para vivir. Dios se encargará de eso. Lo que pasa es que nosotros creemos en la mentira de que si trabajamos mucho, si nos esforzamos bastante, tendremos seguridad. Pero eso no es cierto. No sé, yo sé que yo he caído en esa mentira, ¿cierto? No, si yo guardo dinero, si yo hago mis inversiones correctamente, si yo trabajo bastante y consigo otro trabajo, más dinero, voy a tener seguridad. Pero ahí viene un evento, un huracán, el COVID cuando vino, ¿cierto? Y cambia todo. Y vemos cómo rápido las cosas cambian, cómo nosotros no tenemos ninguna seguridad en esa vida. Y nos recuerda que solo Dios cuida de nosotros. Quizás nosotros creemos que yo estoy proveyendo, yo estoy haciendo eso, yo estoy haciendo las cosas bien, pero no, es todo Dios. Si tienes algo, Dios te lo dio, te lo aseguro. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. No podemos garantir seguridad en esa vida, especialmente nuestra propia salvación, ¿cierto? Ya hablamos de eso. Pero yo no puedo garantir mi salvación. Yo no puedo estar seguro que yo seré salvo por mis esfuerzos, por lo que yo hago. Solo puedo tener fe, ¿cierto? Fe en que Dios cuidará de mí, fe en que Dios me dará esa salvación que me prometió y confiar en Dios. Es lo mismo para las cosas físicas, para las cosas del día a día, para mi familia, mi comida, mi casa, mi ropa, lo que sea. Yo solo puedo confiar en Dios, no hay nada que yo pueda hacer. Puedo engañarme a mí mismo, creer que estoy haciendo algo, pero en realidad todo viene de Dios. Cuando aprendemos a depender solamente en Dios y tener fe en Él, todo se hace más fácil. Y Jesús va directo al punto, no te preocupes en proveer lo suficiente para tu vida o para tu familia. No te preocupes por comida, no te preocupes por ropa, por tu vida. Podríamos agregar ahí, ¿cierto? Por tu casa, tu carro, tu dinero, que son cosas que a veces nosotros nos preocupamos. Dios proveerá para ti a las medidas en que lo pongas en primer lugar. Busque primero el reino de Dios, ¿cierto? Lo que Jesús dice en versículo 31. Quiero solo aclarar una cosa. Yo he escuchado, no aquí, pero he escuchado a algunos cristianos mencionar ese versículo 31 y decir, busquen primero el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Dios no está hablando de todas las cosas, está hablando de estas cosas, que era pan y comida, ¿cierto? Las cosas más básicas para la vida. Y eso es lo que Dios nos promete, que Él nos dará lo más básico para la vida. Así que tengamos eso en mente. La segunda cosa que vemos aquí, especialmente en versículos 27, 28, es que no se preocupen con lo que dicen los demás. Preocúpate por lo que Dios dice de ti. Es muy fácil, yo creo, preocuparse con lo que los demás dicen de nosotros en el trabajo, ¿cierto? Especialmente cuando tenemos compañeros que no son cristianos. Estamos siempre muy preocupados. Nuestra reputación, nuestro prestigio, lo que la gente piensa de mí, lo que mi familia piensa de mí, si soy suficiente, ¿cierto? Y viene con esa cultura que tenemos aquí en Estados Unidos, en otros lugares también, pero de que yo necesito estar produciendo, necesito estar haciendo más y más, trabajando más para tener valor, ¿cierto? Una persona que no trabaja es vista como una persona que no tiene valor, no está haciendo nada por la sociedad. Pero a veces no podemos, ¿cierto? A veces nos enfermamos, a veces no podemos trabajar. Hay distintas cosas que pasan. Eso no significa que no tengamos valor. Pero nos preocupamos con lo que los demás van a pensar de nosotros. Bueno, Jesús está diciendo, preocúpate por lo que Dios dice de ti. Y Dios está diciendo, eres muy importante para mí. Jesús dijo, si Dios se preocupa por la plantita del campo, si Él se preocupa por el pajarito, tenemos muchos pajaritos aquí, ¿cierto? ¿Quién se preocupa con ellos? Un montón. ¿Quién ya pasó una noche sin dormir preocupado con el pajarito afuera?
Creo que casi nadie, ¿cierto? Dios se preocupa por esos pajaritos. Hay unos patitos que vienen aquí al vecino, yo siempre los veo, son muy, muy tiernos, a mí me encantan, pero yo nunca pasé una noche sin dormir preocupado por ellos. Pero Dios se preocupa por ellos, Dios se preocupa por su creación. Y Jesús dice, cuanto más se preocupará por ti. A veces no podemos imaginar, ¿cierto? Y muchas veces viene de adentro, porque nosotros no nos preocupamos tanto por nosotros, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos con valor, no nos preocupamos de esta forma y creemos que las cosas van a ir mal, que Dios no se preocupará por nosotros. Pero Dios está diciendo, yo te amo, yo te quiero, yo me preocupo por ti, cuidaré de ti. Y después, y nuevamente viene ese tema de fe que vemos mucho en el libro de Lucas. Jesús diciendo una y otra vez, ten fe, confía en mí, confía en Dios. Versículo 30, Jesús está hablando, mira, tú eres un hijo, una hija de Dios. Versículo 31, Jesús está diciendo, eres parte del reino de Dios. Versículo 32, Jesús nos llama de su pequeño rebaño. Jesús es nuestro pastor, Él cuida de nosotros. Una y otra vez vemos en la Biblia Dios diciendo que se preocupa por nosotros, que Él cuida de nosotros. Una y otra vez vemos en nuestras vidas Dios diciendo, yo me preocupo por ti, yo cuido de ti y de tu familia. Pero nos olvidamos muy fácil. Por eso es tan importante estar recordando eso. Lo último que Jesús dice, no se preocupe con su suceso, por ser bien sucedido, exitoso en la vida. Buscar lo que el mundo considera un suceso te dejará de manos vacías. Versículo 33, él dice eso. Él dice, por el contrario, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. En la época de Jesús era muy peligroso tener cosas, ya muchas cosas especialmente, porque había muchos ladrones, ¿ya? Hoy día no es tan distinto. Entonces la gente en la época de Jesús que tenían dinero, tenían cosas, más que dinero tenían cosas, ¿cierto? Intentaban almacenar su fortuna de alguna forma. A veces llevaban a un banco, ya, lo que hacemos nosotros hoy día muchas veces. Había gente que dejaba su fortuna en el templo, porque los ladrones tenían miedo de ir a robar el templo. A veces enterraban su dinero, y vemos eso en las parábolas, ¿cierto? Enterrando los talentos. Y a veces ponían una cueva. Yo sé de eso, porque yo he encontrado en arqueología, en cuevas, a veces encontramos en el medio de la nada, un montón de monedas, que era gente así con miedo escondiendo su fortuna. Y les aseguro, esas personas que lo hicieron, que escondieron su fortuna en una cueva, abajo de la casa en la tierra, murieron y no tuvieron esa fortuna. Nunca la usaron. Y 2.000, 3.000, 4.000 años más tarde yo la encontré en algún lugar y ahora está en un museo para que personas lo vean. Pero hermanos, eso nos recuerda, no hay nada que podamos hacer para llevar esas cosas que tenemos a la eternidad. No hay ninguna seguridad de nada. Incluso, hermanos, yo sé que es difícil, pero incluso nuestras familias. No hay nada que yo pueda hacer para confirmar que mi abuela, que mi hija, que mi esposa, lo que sea, irá a la eternidad conmigo. Yo solo puedo tener fe. Solo puedo enseñar, confiar, amar como Jesús y tener fe. Yo no puedo hacer nada. En algún momento debemos aprender que tenemos que dejar eso ir y confiar en Dios, porque Él es el único que puede hacer esas cosas. Mira, al fin y al cabo, essas cosas antiguas que encontramos son todas destruidas, ¿cierto? Es muy difícil encontrar una ropa de hace 2.000 años en arqueología porque se desgasta. A veces hay polillas, ¿cierto?, que la comen. Hoy día también nuestra ropa, a veces yo encuentro hoyos de polillas. Y ustedes saben, metal se oxida, incluso nuestros carros. No sé si alguien tuvo un carro muy viejo alguna vez. A veces la parte básica del carro empieza a oxidarse y a caerse. Así que nuestras posesiones no sirven de nada para la eternidad. Y a veces intentamos traer tesoros con nosotros después de la muerte. Yo sé que en la antigüedad la gente lo intentaba hacer.
Porque en tumbas, cuando encuentran tumbas, los arqueólogos están llenas de tesoros muchas veces. O fueron robadas en algún momento en la historia. Porque la gente fue, entró y robó los tesoros. No sirve de nada. Al fin y al cabo, no llevamos nosotros esas cosas a la eternidad. En versículos 33 y 34, que Jesús habla de nuestro corazón, de nuestro tesoro, está en el reino de los cielos. Jesús está concluyendo tanto el mensaje de esta semana a las personas comunes, campesinas, como la parábola de semana pasada, cuando Jesús estaba hablando a las personas adineradas, ¿ya? Y Jesús está diciendo, mira, busquen el tesoro verdadero, el tesoro que durará para siempre, que es el reino de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos entonces con las cosas materiales? Ya, digamos que yo no me preocupo, yo confío en Dios completamente. Digamos que yo ya no estoy buscando esas cosas, pero aún tengo cosas materiales. Jesús dice algo que quizás nosotros vemos como muy fuerte. Él dice, compartan sus bienes, vendan sus bienes y compartan a los pobres. Qué fuerte, ¿cierto? ¿Eso es lo que debo hacer? Bueno, de una manera sí, es como la iglesia en el libro de Hechos. No sé si han leído el libro de Hechos recién, pero cuando vemos la iglesia como trabajaba, la iglesia no tenía miedo de ayudar a los pobres. La iglesia no tenía miedo de ayudar a los necesitados en su propia comunidad. Había incluso un ministerio muy grande que era dedicado solamente a proveer comida y ropa a las viudas y a los huérfanos, que eran las personas más necesitadas que habían en ese entonces. Adentro de la iglesia misma, se preocupaban solo con eso, era un ministerio, ¿cierto? A veces llamado de diácono, ¿ya? Pero diácono en griego significa mesero, eran las personas que servían la comida a ellos, literalmente. La iglesia se preocupaba con eso, preocupaba de ayudar a los demás, en compartir lo que tenían. Nosotros debemos ser como esa iglesia, debemos ser conocidos como personas que compartimos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y nos cuidamos los unos a los otros, tal como Cristo cuida de su rebaño. Somos llamados a reflejar este amor, este cariño, este cuidado de Cristo en nuestra iglesia, con nuestra familia que tenemos aquí. Y eso muchas veces significa ayudar con cosas físicas, literalmente a nuestros hermanos que están quizás pasando por necesidad. Y yo no estoy diciendo que no lo estamos haciendo. Creo que a mí me fascina, me encanta el corazón de nuestra iglesia, de tantas personas aquí en nuestra iglesia que son tan generosas y ayudan a personas que necesitan. Y un día somos la persona que necesita, el otro día somos las personas que están ayudando a los demás, ¿cierto? Así que sigamos adelante con eso en mente, recordando, lo que tengo yo es porque Dios me lo dio. Y Él está cuidando de mí y quizás Él me quiere usar para cuidar a otros de su rebaño también. Busquemos, esa es la conclusión aquí, busquemos lo que sí dura para siempre. No nos preocupemos con dinero, con nuestras cosas, sino que preocupémonos con el reino de Dios. Y en ese reino, las cosas importantes, lo valoroso, no son la comida, el dinero, la ropa. Lo que más importa en el reino de Dios es nuestra fe, primero que todo nuestro corazón, lo que creemos, en quién confiamos, nuestro amor, así como Cristo demostró su amor, y nuestra bondad, en ese caso aquí generosidad, ¿cierto? Como estamos compartiendo. Pensemos en eso. Mira, en ese pasaje, Jesús nos desafía a repensar nuestras prioridades y a liberar nuestros corazones de esta ansiedad que nos consume día a día. Él nos está invitando a vivir una vida que confía en Él. Recordando, si Dios ya te dio salvación, ya te dio perdón de pecados, ya te dio una vida nueva, ¿no te dará también lo que necesitas para seguir viviendo? Él nos está invitando a confiar en la provisión de Dios, recordándonos que nuestra vida no depende de acumular bienes materiales, sino que primero en buscar el reino de Dios
y como dice Mateo, y también su justicia. Así como el Padre cuida de las aves y de las flores, Él también cuida de nosotros y aún más, es lo que dice Jesús. La verdadera seguridad y paz no proviene de nuestras propias fuerzas, de nuestras provisiones, de lo que podemos hacer, sino que de nuestra relación con Dios y de la confianza en su fidelidad. Hermanos, el mundo quiere engañarnos, quiere decirnos que nosotros necesitamos proveer, nosotros necesitamos trabajar. Esas son mentiras. Y mira, yo sé, a veces es difícil. Quizás, yo sé que quizás algunos padres aquí están pensando, no, es mi responsabilidad de proveer para mi familia. Yo tengo que cuidar, yo tengo que conseguir sustento, sostenencia para mi familia. La verdad es que no es tu trabajo. Tú trabajas de buscar el reino de Dios. Tú trabajas de poner a Dios en primer lugar y Dios cuidará de ti y de tu familia. Quizás algunas madres están aquí preocupadas, no, es mi trabajo de educar a mis hijos, de hacerlos crecer en los caminos del Señor, de hacer que sean buenas personas y no malas personas. No es tu trabajo, no se preocupe con eso, no tenga ansiedad por eso. Tú trabajas de buscar el reino de Dios, tú trabajas de poner a Dios en primer lugar y Dios cuidará de tu familia, Dios cuidará de tus hijos. Quizás los más jóvenes aquí estemos preocupados. No, yo tengo que conseguir un buen trabajo, yo tengo que conseguir una buena universidad para tener un buen trabajo después, tener dinero y cuidar a mi familia en el futuro. No, nuestro trabajo es de buscar a Dios, buscar a su reino, almacenar tesoros eternos, no aquí en la tierra. Y Dios cuidará de todo lo demás. Es difícil porque el mundo nos está diciendo lo opuesto. Pero Cristo aquí está diciendo, si nosotros ponemos nuestro corazón en el lugar correcto, todo lo demás estará en el lugar correcto también. Al vivir de esa manera, reflejamos el amor de Cristo y nos convertimos en un testimonio vivo de su reino, compartiendo generosamente con los demás y demostrando que nuestras vidas están fundamentadas en valores eternos, no en las preocupaciones pasajeras de este mundo. Entonces, hermanos, pongamos nuestra fe en acción, confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, mientras nos dediquemos a buscar su voluntad y extender su amor a las personas a nuestro alrededor. Amén. Hermanos, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por la salvación que nos diste. Sabemos que no importa lo que hagamos, no podemos obtener esta salvación, ese perdón de los pecados. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a confiar cada día, a renovar esta fe que tenemos y no desviarnos del camino, Dios, porque a veces es muy difícil. El mundo a nuestro alrededor y a veces nuestra propia mente, nuestro propio corazón gritan lo opuesto y nos llenan de ansiedad, de preocupaciones. Ayúdanos a solo pensar en ti, solo preocuparnos contigo y tener esta calma, esta paz que nadie más comprende, que no tiene sentido porque solo viene de ti. Dios, ayúdanos a confiar en ti, a tener esa paz. Dios, yo le pido que usted bendiga a cada persona aquí en nuestra comunidad. Yo le pido que usted nos cuide, nos ayude a confiar que nos darás todo lo que necesitamos. No importa las circunstancias, a recordar que ya nos diste vida eterna y que seguirás cuidando de nuestra vida aquí en la tierra, Dios, hasta que nos llame. Y Dios, quiero pedir que usted nos ayude a buscar tesoros, Señor, eternos. Buscar fe, buscar amor, bondad, Señor. Compartir lo que nos has dado y más que todo escuchar a tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti cada día y poner, Señor, usted en primer lugar. Señor, le pido que usted nos bendiga, nos cuide, nos dé una buena semana, Señor, que nos ayude a confiar en ti en esta semana. Danos un buen domingo, cuida de nosotros y nuestras familias, protégenos en nuestro regreso a las casas y cuida de nuestros hermanos que quizás están viajando, quizás no están aquí, para que regresen bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por venir. Que tengan un hermoso domingo.